el trabajo en este momento. Ya, ¿en qué trabaja usted? En minería, mantención mecánica. Ya. SAC 1 y 2, teniente. Ya. Bueno, lo que podemos recordar que para cualquier triángulo rectángulo, este es el teorema de Pitágoras. Es decir, un triángulo rectángulo es un triángulo que uno de sus ángulos tiene un valor de 90 grados. Entonces, generalmente, el lado más largo se conoce como hipotenusa, que sería este, ¿no es cierto? Ese es el lado más largo, que es la hipotenusa. Y este lado más largo se llama C. Entonces los otros lados, uno sería el A y el otro sería el B. ¿No es cierto? Y esto es rectángulo, quiere decir que ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, una vez dicho esto, nosotros podemos decir que esto se aplica a lo de acá, a la fórmula. ¿Sabían esa fórmula, no? Ya. Acá tenemos el concepto de área y perímetro. Tenemos un rectángulo donde tenemos la base y tenemos la altura. Entonces, el área está definida con esta fórmula, donde tengo lo que es la base, ¿no es cierto? Y tengo lo que es la altura. Ahora, el perímetro va a ser 2 veces la base. Y esto se debe a que 2 veces la base, porque esta base se repite, es decir, esta base está acá abajito, pero también la tengo proyectada arriba. Entonces, por eso que sería 2 veces la base. ¿Sí? Más 2 veces la altura. Que la altura, que es el largo de este segmento, también se proyecta de un lado a otro, ¿no? Entonces acá sería 2 veces la altura. Esa es la fórmula, ¿no? El cuadrado también podríamos decir que es un rectángulo, pero en esta oportunidad el cuadrado es un rectángulo donde la base y la altura es el mismo valor. Entonces acá, tanto ese valor de ahí como este valor de acá es exactamente el mismo. Aquí me equivoqué en el perímetro, sí. Ya, pero lo arreglo el tiro. Entonces el área va a ser el lado por el lado. Y como dice acá, el área sería el lado al cuadrado. Mientras que el perímetro, que esto tengo que arreglarlo, es 4 veces el lado. ¿Por qué? Porque este lado se suma 4 veces. Se dan cuenta, tengo 1, 2, 3 y 4, ¿no? El triángulo en sí realmente es un cuadrado, o perdón, es un rectángulo. Pero resulta que este rectángulo sería partido en la mitad, ¿no? ¿Cierto? Me quedó medio feo, sí, pero sí, está partido en la mitad. O sea, en esta parte está lo que es el área. Lo mismo si está acá, también está partido en la mitad. ¿No es cierto? Entonces aquí yo voy a decir que es la misma que el área de un
de un rectángulo, pero dividido en 2. Entonces por eso que esto es base por altura dividido en 2. Esa sería la fórmula de área. El formulario parece que no. Ah, que está acá arriba. Está desfasada, está ahí arriba. Acá dice que el área es la base por la altura dividido en 2. Y el perímetro es la suma de los tres lados. Yo quiero saber el perímetro, sumo de los tres lados. S y S. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un rectángulo. Me piden si los lados del rectángulo miden 5 centímetros y 8 centímetros. Determine en este caso la diagonal. D. Es decir, me piden D. No sé si alguien tiene alguna idea cómo hacer eso. Está claro que aquí tengo el Con Pitágoras. Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es D, ¿qué es? La hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. Claro. ¿Y el 8? Base. Claro. Es un cateto, ¿no? Y el otro es otro cateto, ¿no? Cateto. Son catetos eso. O base y altura, pero en sí son catetos ellos. Y ella es la hipotenusa. Entonces, si yo quisiera calcular, lo primero que preguntan ahí, que es la diagonal. Entonces acá le coloco datos para calcular la diagonal. Entonces uno de los datos que tengo yo sería la distancia D, que es la incógnita. D, que es la hipotenusa. Y eso es lo que quiero saber. Por otro lado, tendría los 5, que sería un cateto, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces le voy a colocar que es un cateto. Cateto. Le voy a colocar cateto 1. 5 centímetros, ¿vale? ¿No? Y el otro dato que tengo sería el otro cateto. Resulta que este cateto 2 8 centímetros. vale los 8 centímetros. Ahí está. Entonces, por Pitágoras, ¿qué dice Pitágoras? Ahí voy a ver que aquí me lo corrija esto. Y ahí. Dice que C al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cateto 1 al cuadrado, es decir, elevado, más el cateto 2 también al cuadrado. Cuadrado. ¿Se escucha bien, chico, o no? ¿O me escucho muy mal? Sí, se escucha bien. Ya. No tengo problema de desfase, ¿No? ¿no? Ya. Entonces ahora lo que vamos a realizar es valorizar. ¿Qué sería valorizar? Reemplazar, en este caso, en la simbología. Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo algo muy importante. Me están diciendo que por ejemplo la D, ¿no es cierto?, es la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, donde dice hipotenusa, yo coloco la D, porque es la diagonal, que es lo que se pide, la incógnita. Entonces aquí yo coloco, voy a poder si parece, lo voy a colocar en paréntesis mejor para poder reemplazar adentro, pero no me va a quedar bien.
Y ahí sí. Y aquí también lo voy a arreglar esto. Que donde aplico el comando no queda bien. Ah, estoy escribiendo otra cosa. Este es cat 1. Y ahí sí. Y ahí esto. Y ahí reemplaza. Entonces, según lo que hemos dicho, la D yo la puedo reemplazar donde aparece el if. Quería así. Y el cat 1, resulta que el cat 1 tiene ese valor, que es el número 5. Entonces ese valor que es el número 5 se reemplaza donde está el cat 1, es decir, ahí, en ese lugar. Entonces ese número 5 se reemplaza donde está el cat 1. ¿Sí? Ya este va al cuadrado, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que es el cat 2. El cat 2 dice que vale 8. Entonces este 8 yo lo reemplazo en ese lugar a donde sale la simbología cat 2. Ahí. Y lo pego ahí. Entonces ahora yo resuelvo lo que puedo resolver en este caso. Pues las unidades me complican un poco ahí, pero se entiende. Entonces si yo resuelvo en primera instancia esto, ¿cuánto da eso? 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, 25. eso es 25. ¿Qué significa 5 elevado a 2? 5 por 5. 5 por 5. Esto es 5 por 5 y eso su compañero dice que es 25. Eso quiere decir que el 5 centímetros que está elevado a 2 lo puedo cambiar por el 25 centímetros cuadrados, ¿sería o no? ¿Sí o no? ¿O no entienden eso? Sí, sí. Ya. Sí. Sí, pues. Y el 8 centímetros elevado a 2, eso es 8 por 8. Claro. ¿Ya? Entonces eso sería, esto que está aquí, sería decir 8 por 8. Y 8 por 8 es 64. 64. Entonces esto sería 64 centímetros cuadrados si yo respeto la unidad de medida. Eso quiere decir que esto lo cambio por 64 centímetros cuadrados. Ya, entonces, si resuelvo el diámetro al cuadrado, esto quedaría como diámetro al cuadrado, pues en el paréntesis. Aquí ya realmente no reemplacé ningún número. Y lo que puedo hacer ahora acá es sumar el 25 más el, perdón, sumar el 25 más el 64. ¿Correcto, no? Sí. Sí. Ya, ¿y cuánto daría eso? 89 centímetros cuadrados. Ya. 89 centímetros al cuadrado. Ya, entonces ahora nosotros aplicamos una raíz a ambos lados y que haría todo de eso dentro de una raíz. Algo así. Y esto de acá también queda dentro de una raíz. ¿Y para qué se hace eso? Se hace eso porque yo entiendo que voy a tomar la solución positiva y acá también voy a tomar lo positivo. Entonces yo voy a poder decir que voy a cancelar el 2 de la raíz,
el 2 que es el índice de la raíz, que acá adelante hay un 2. Aquí hay un 2. Yo lo voy a poder cancelar ese 2 con el 2 de acá, ese es el objetivo. Entonces quedaría que la diagonal, si bien dicho, la diagonal, sería D es igual a raíz de 89 centímetros cuadrados que me dijeron ustedes. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. D es igual a raíz de 89 centímetros cuadrados. Y esto yo lo ingreso a una calculadora para saber cuál es la raíz de 89 centímetros cuadrados. Entonces usted toma una calculadora, porque yo no me sé la raíz de esto exactamente, ¿no? Voy a tener que... ¿A dónde la borré, parece? Cuando estaba en su jornada. Fuera, profe, gracias. Ya, hace poquito del trabajo nomás. Ya. Entonces, dentro de la raíz, nosotros colocamos el 89, ¿no es cierto? Que sería la cantidad del subradical, ¿no es cierto? O radicando, ¿no es cierto? Colocamos el 89. Y aplicamos, en este caso apretamos la tecla igual, para obtener el resultado, que sería esa tecla que está ahí. Cuando yo obtenga el resultado, en este caso esta calculadora nos lo va a entregar de forma decimal, porque está en el modo matemático. Entonces yo voy a apretar esa tecla que voy a mostrar ahora, que es esa tecla de ahí, y ella va a realizar la conversión de una expresión matemática a una expresión, en este caso, no matemática, sino que sería lineal, en este caso sería decimal. Y sería 9.43. Entonces el valor de D es igual a 9.43. Y esto se mide en centímetros. Y ahí yo tendría el resultado. Ese sería el resultado de lo primero que estoy calculando, que es la diagonal. Después me piden que calcule el área. ¿Ya? Entonces acá tendría los datos para calcular el área. ¿Se entiende eso, chicos? No está muy difícil esto. Se entiende súper bien, profe. Ya. Sí, profe, se entiende súper bien. Ya, estos de acá me piden que calcule el área de esta figura, me imagino yo, del rectángulo. Entonces, ¿cómo calculo el área del rectángulo? Base por altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2. ¿Cuál es la base? El 8 centímetros. El 8 centímetros. Este se llama base. Entonces, este niño que está acá recibe el nombre de base. Base. Y este muchacho de acá recibe el nombre de altura. Entonces, este muchacho se llama altura. Altura. Quedó mal feo escrito, pero se entiende que el concepto. Entonces estos datos los vamos a recopilar nosotros para calcular lo que es el área. Entonces yo memorizo ahí. Me imagino que memorizaron bien ustedes. Entonces la base. ¿Cuánto valía la base? ¿Se acuerdan o no? 8 centímetros. Ya. Lo otro es la altura. 5 centímetros. 5 centímetros. Bien, excelente. Así me gusta esta participación. Y yo quiero saber lo que es el área, parece primero, ¿no? Le voy a colocar A. Sí, área. Área. Entonces, según las fórmulas que teníamos arriba, el área se calcula con esta fórmula. El área dice que es la base por la altura. Entonces yo ahora voy a copiar esa fórmula. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? ¿Qué es lo que voy a realizar? Yo voy a reemplazar los valores que están aquí. Entonces, la voy a copiar de nuevo. Esto virtualmente después no va a quedar así.
Porque recuerden, lo que vamos a realizar es un reemplazo. Un reemplazo corresponde en cambiar lo que está escrito aquí por lo que equivale. En este caso, por ejemplo, la base vale 8 centímetros. Entonces, según lo que vi en delante, yo dije que ese 8 yo lo debo escribir ahí donde dice base, en ese lugar. Entonces, lo que hago es copiarlo y acá lo que hago es pegarlo. Después, al lado, tengo la otra cantidad, que es la altura. Entonces, esa cantidad de altura se reemplaza ahí donde está la palabra altura, que sería esa palabra de ahí. Entonces, lo que voy a hacer es copiarlo y lo pego. Y lo pego sobre esa simbología que haría reemplazado. Entonces, ahora tengo una multiplicación de 8 por 5. Y tendría una multiplicación también de centímetro por centímetro si veo el tema de la unidad de medida. Bueno, no necesito calculadora para multiplicar esto, porque yo creo que es bastante sencillo, ¿no? No sé si alguien sabe cuánto es 8 por 5. 40. 40. Y 40, serían profe. 40 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Correcto. Ya. Bueno, ahí lo dejamos ahí. Así. Ahí tendríamos el resultado. Y así sencillo. Y el otro que piden, dicen el perímetro. Entonces yo acá coloco datos para calcular el perímetro. Profe, pero el área del triángulo se divide en dos, ¿no? Sería... No, porque es un rectángulo, ¿no? Sí, Y acá hablan de un rectángulo, ¿no? Es el rectángulo. Y yo en un momento también quería calcular el área del triángulo, pero después me di cuenta, no, pues, Ah, es un rectángulo que están hablando, no un triángulo. Lo que pasa es que aquí en el dibujo dibujaron el triángulo para que pueda usted calcular la diagonal. Claro. correcto. Vale, vale. Sí, entiendo bien. ¿Sí? Porque estamos hablando del rectángulo, no estamos hablando del triángulo. Ah, ok. Como que falta un poco especificar un poco más detalladamente el problema, pero yo puedo deducir eso. Ya. Ya, datos para calcular el perímetro. Y los datos para el perímetro son los mismos, ¿no es cierto? base por altura. Base, no, o sea, no base por altura, sino que base y altura. ¿O no? Sí. Porque digo que base por altura, puedo creer que se están multiplicando. Entonces, vamos a decir que P es el perímetro y es lo que quiero calcular yo. Entonces acá vamos a calcular lo que es el perímetro. Perímetro lo voy a colocar acá, ya me quede claro eso. Ya, entonces el perímetro, voy acá, ¿cuál es el perímetro de un rectángulo? Y esta es la fórmula. No sé cómo se ven, ustedes están, ¿qué están en un celular? ¿Hay alguien viendo esto, no? No sé en celular cómo se ve. Sí, profe. Yo estoy en el celular. ¿Y ven algo, no? Por ejemplo, así. Sí, se ve, profe. Ya, Se ve súper bien. ya. Se ve sumamente bien, dice. Bueno, ustedes nunca han tenido clases así virtuales, ¿no? No. Primera vez, profe. Primera vez, porque entonces no pueden tener Primera vez. otra experiencia. Ya, esa es la fórmula. Recuerden que explicamos que por qué era 2 veces la base y por qué era 2 veces la altura para la fórmula del perímetro. Entonces ahora lo que vamos a realizar es reemplazar, pues lo mismo que dije antes. Entonces el 8, que es la base, se reemplaza la simbología de base, es decir, donde está la palabra escrita de base. Y el concepto de reemplazar es copiar lo que equivale a la base y sobreescribirlo donde está la escritura de base, pues, lógicamente. Que era ahí. Y lo mismo realizamos para lo que es la altura. Ahí tengo la altura y aplico exactamente lo mismo donde está la altura. Entonces acá lo pegamos aquí. Y ahora resolvemos. Entonces aquí, si se dan cuenta,
Esto tiene que ver con lo que es la prioridad en la operatoria o la jerarquía en la operatoria. ¿Por qué? Porque yo al medio tengo una suma. Pero la pregunta del millón es, en caso la suma o la multiplicación tiene prioridad. Es decir, yo voy a resolver primero la suma o resolveré la multiplicación. Es decir, resolveré esto otro de acá. No sé. Es el tema. Es decir, sumaría el 8 con el 2 o multiplico el 8 por el 2 y el 2 por el 5. ¿Sumaré o multiplicaré? Le digo una cosa. Multiplicar primero, ¿no? Multiplicación primero. Multiplicar es primero, ¿no es cierto? Primero yo multiplico. Entonces lo que puedo resolver acá es esto y es esto. Y los resultados que obtenga, lógicamente después los tendré que sumar. ¿No es cierto? Ahora, tampoco no sería coherente sumar 8 centímetros con 2, pues, ¿no? No. Ahí al agregar la unidad de medida me muestra algo como incoherente en ese sentido. Entonces acá simplemente lo dejamos abajo y multiplicamos lo que es el 2 por el 8. Y eso ustedes me dicen que es 16. ¿Qué? 16 centímetros. Sí, profe. 16. Y el 2 por 5, esos son 10 centímetros. 10 centímetros, ¿no? Sí, sí, profe. Escuché 25, parece por ahí, ¿o no? O yo estoy imaginando cosas. Y ahora yo puedo sumar. Puedo sumar el 16 más 10. Y eso sería el perímetro. Son 26 centímetros cuadrados. ¿Cuánto? Solamente 26 centímetros. Ya, pero me gustó la respuesta que me dio su compañero, ¿ya? Sí, profe, esa es la duda, porque Digo, iba a ser centímetros cuadrados. Ya. Por ejemplo, mira, veamos el siguiente caso. ¿Usted vive en una casa en que vive? ¿O en un departamento? ¿Me escuchó o no? ¿Caso vive en casa o vive en departamento? Ah, perdón, esto tengo que arreglarlo porque es 26. Departamento. Ya, pero imaginemos su pieza. Generalmente las piezas, los departamentos generalmente son chicos, ¿no es cierto? A no ser que tenga mucho dinero y tenga algo grande, ¿o no? ¿Sí o no? Ya, pero... ¿Ah? Ya no. Ya, entonces, por ejemplo, si yo lo mido aquí y después lo mido acá, yo hago dos mediciones. Si yo mido esto y después lo mido para acá. Por ejemplo, si el departamento acá mide 3 metros y acá mido otros 3 metros. La pieza, pues imagino que es una pieza de 3x3 la que tengo yo. Entonces aquí en mi departamento tengo una pieza de 3x3. Entonces mido aquí, mide 3 metros. Y hago una medida acá, también mide 3 metros. ¿Cuánto sería el resultado? No, pues mira, yo mido con una wincha aquí, ¿o no? Sí. Imagínate que tú mides tu pieza con una wincha, desde ahí hasta acá. Ya, te dio 3 metros. ¿No es cierto? Sí. Ya, te dio 3 metros ahí. entonces, ¿no? Estamos midiendo la pieza de su compañero. Sí, profe. Ya, yo quedé aquí con la wincha, ¿o no? Entonces, si quiero medir para acá, ¿qué es lo que hago? Empiezo a medir desde cero, me va a dar 3 metros más, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la distancia que hay desde aquí hasta acá,
Son 6 lineales. De forma lineal, ¿no es cierto? Serían 3 metros más 3 metros, 6 metros. Claro. Ya, pero no son 6 metros cuadrados. Es lo mismo, por ejemplo, imagínate que yo estoy midiendo con una wincha de 5 metros. Estoy midiendo mi terreno hacia el fondo con una wincha de 5 metros. Resulta que la wincha de 5 metros no me da. Este sería mejor otro ejemplo, mejor me lo entiende mejor. Por ejemplo, yo quiero medir, este es mi terreno, todo esto es mi terreno, y yo quiero medir hacia el fondo, desde aquí, desde la entrada. Y resulta que mido 5 metros ahí. Y no puedo medir más porque la wincha es de 5 metros, pues no tiene más, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Yo aquí le hago una marca, ¿o no? Ahí le hago una marca, ¿o no? ¿Sí o no? 5 metros para allá. Y mido otros 5 metros más, ¿o no? Hasta por ahí. Y ahí le hago una marca, ¿no es cierto? Eso es lo que haría yo, pues, para poder medir. Le hago una marca ahí. Y hago la última medida. Imaginemos que esta última medida es de 3 metros. Entonces yo sé cuál es la profundidad del terreno de mi casa, por ejemplo. Y el terreno de mi casa va a ser... La primera medida fue 5 metros, porque hasta ahí daba la wincha. La segunda medida fue otros 5 metros más. Y la tercera medida fue, en este caso, 3 metros más. ¿Cuánto es la profundidad del terreno de mi casa? Desde la reja hasta donde termina el terreno de la casa al final. 13 13 metros. metros. 13 metros. ¿Y pueden ser 13 metros cúbicos o 13 metros cuadrados? No, son 13 lineales. Son 13, porque es una cantidad lineal, pues, ¿no? Porque yo estoy sumando. Claro. Es distinto, por ejemplo, si yo quiero calcular ¿cómo se llama? El área, la superficie de mi terreno. Esto es distinto. Porque si yo quiero calcular la superficie de mi terreno, yo multiplico la base por el alto, pues, ¿no? Claro. Y ahí obtengo la unidad cuadrado. Y de ahí viene, de hecho, de que se forma un cuadrado, ¿no? Por eso que dice que es cuadrado, ¿no? ¿No es cierto? Ahí ya hay cambio de exponente. Entonces acá no puede haber cambio de exponente. Ese resultado no, porque es así, pero no puede haber cambio de exponente. Serían los 26 centímetros, no, sumar 16 más 10. ¿Sí o no? Porque estoy sumando dos magnitudes que son lineales. Si esas dos magnitudes lineales, según lo explicado anterior, se multiplican, ahí tendría una variación en el exponente, ¿no? No sé si alguien queda con duda en eso. Entonces, profe, solo cuando es multiplicación. Cuando hay multiplicación va a haber un cambio de un exponente. Multiplicación o división, pues, ¿no? Ah, ya. Y cuando es suma y resta, no hay cambio en el exponente, no hay cambio en el exponente en las letras. Solamente se suman o se restan los números, ¿no? Y las letras se conservan. Claro. ¿Sí o no? Que es lo que hicimos para medir en este caso el terreno hacia el fondo. Yo lo único que hice fue sumando una medida más otra medida más otra medida. Fue una suma, ¿no? Sí. Por lo tanto, la unidad de medida se conservó, ¿no? Ya. Ahí termina este, ¿no es cierto? Y ahí este es un poquitín más difícil. Entonces acá yo tengo un prisma. El prisma tiene cantidades cúbicas. Es decir, tiene una dimensión que se podría decir que es el ancho, la profundidad y la altura, ¿no? Como pueden apreciar ustedes, tiene aquí el ancho que yo veo en la cajita, es como una caja, la profundidad y la altura. Entonces tengo tres medidas, 8, 5 y 4. Si yo quiero sacar el volumen de esto, sería una cantidad que es en unidad cúbica, porque yo voy a multiplicar el 8 por el 5 y por el 4. Ya. ¿Qué es lo que me piden? Me piden la diagonal de la cara, en este caso de la base. Es decir, esta base, voy a cambiar un poco el color acá.
esa base, si se fijan, es igual que el mono que tenía arriba. Si quiero esa base, si yo lo miro de arriba, imagínense que estoy mirando de arriba, la dibujaría así, pues no sé si me dicen si estoy equivocado. Ustedes me dicen si corresponde. ¿Así o no? Sí, profe. ¿Se entiende que es lo mismo, no? Ya, ahora. Resulta que esa línea que está de color rojo ahí es la diagonal, ¿no? Por lo tanto acá, ¿qué creen? Que se está formando ese es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, a mí me están pidiendo la diagonal. Dice, las diagonales formadas en la cara del prisma. Es en cualquier cara, en este caso en la cara basal. No es las diagonales, que más redactado, es la diagonal nomás. ¿No es cierto? De la cara basal. Entonces me están pidiendo esta diagonal que está acá. Esa diagonal de ahí. Entregan esta base la entregan, ¿no es cierto? No sé si alguien sabe cuánto vale. 8. 8, sí, 8 centímetros. Y también entregan la altura. Son 4. No, 4 o 5. en este caso es 5. ¿Se dio cuenta por qué no es 4, no? ¿O no se ha dado cuenta? Uf. ¿Se dio cuenta o no? Porque, Sí, ya, me di cuenta. ya, esta cara que está aquí, esa cara que está ahí, Sí, lo que está con verde. la que está con verde, yo la estoy mirando desde arriba. Imagínense que usted se para en esta caja y la mira desde arriba. Entonces puede ver toda esa base, si la caja es hueca, la puede ver desde arriba. Y acá está la vista mirada desde arriba, ¿no? Por lo tanto, esta línea que se nota poco, acá la puede ver más clara, ¿no es cierto? Que es la diagonal. Entonces, ¿cómo calculamos en este caso esta diagonal? Y la calculamos de la misma forma que calculamos en la parte superior en la resolución del triángulo. Entonces tendría un cateto que es 8 y el otro que es 5. Vamos a ver los datos. Datos para calcular la diagonal de la base. Ya, entonces los datos serían que yo tengo un cateto, que lo voy a llamar 1, que vale 8 centímetros, ¿no? ¿Cuánto vale el otro cateto? El otro cateto vale 5, ¿no? Eso dijimos, ¿no? 5. 5 centímetros. Correcto. Sí. Y yo quiero calcular la diagonal D. Entonces acá utilizamos Pitágoras. Ya, Pitágoras. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Dice que la hipotenusa, que es D, Cuadrado. se eleva a 2 o al cuadrado, y eso va a ser igual al cateto 1, y eso va elevado a 2, quiere decir que va al cuadrado, más el otro cateto, que es el cateto 2, también va al cuadrado. Eso dice el teorema de Pitágoras. Entonces, para resolver esto, voy a bajar aquí para que se vea mejor. Ahí, ya. Para resolver esto yo voy a copiar, porque voy a valorizar, al igual que lo vimos en la parte superior. Entonces ahí reemplazo la incógnita
No me quiere tomar la cuestión. Lo hago de nuevo entonces, ya. Ya. Ya, hipotenusa al cuadrado. Ya. Ya, este me va a servir. Ya. Entonces ahora yo reemplazo. Primero el D, yo sé que es la hipotenusa. Y el cateto 1, bueno, aquí da lo mismo cuál es el cateto 1, cuál es el cateto 2, pero el cateto 1 sería ese. Y ese cateto 1 lo reemplazo ahí. Entonces tomo el 8 y cambio la simbología. Mientras que el cateto 2 es 5, ¿no? Sí, profe. Y se reemplaza ahí. Lo copio y lo pego. No sé si hay alguna pregunta. Esto sería diámetro al cuadrado solamente. Ahora bajamos y resolvemos según corresponda. Es decir, resolvemos lo que es el 8 elevado a 2. Eso me dijeron que era 64, parece usted, ¿o no? De hecho, estoy calculando lo mismo, parece. ¿O no? Estoy calculando lo mismo. Ya hay estos 25, voy más rápido entonces. Ya eso 64, lo tipié mal. Me tienen que ir diciendo que si quedó mal tipiado. Ya. Y acá esto daba, ¿cuánto? 80 y algo. 89 era, ¿o no? Parece, ¿no? 89. 89. Sí, 89. Entonces esto después decíamos que esto era el... 9,43. Esto era raíz de 9, raíz de eso. Ah, a eso le aplico la raíz. Y ahí yo obtengo el resultado. Me dijeron que esto era ¿cuánto? 9. 43. Ya, 43. Y ahí esto se mide en centímetros. Ya, ahí tendría esa cantidad. Y lo otro que me piden es la diagonal del prisma. Es decir, me están pidiendo la diagonal que va desde el punto F al punto C. Entonces, si se dan cuenta, acá yo puedo formar otro triángulo. ¿Ya? ¿Cuál es el tema de ese triángulo? Que si lo dibujo normal, porque ahí está en una vista, ese triángulo tiene esta base de acá. Y es rectángulo ahí, pues está claro que es rectángulo ahí, pero tiene una base ahí. ¿Cuánto vale esa base? 8. No, 43, ¿no? el resultado que calcularon, 9,43 era o no. Sí. 9,43, sí. Ya que ustedes van anotando ahí o no, o no están anotando. Parece que no. Y ahí la altura son los 4 centímetros, ¿no? Entonces ahí yo puedo calcular en este caso la diagonal ahora. Entonces, ahora voy a cambiar los datos. Es decir, uno de los catetos vale 4 y el otro vale 9,43. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esto mismo. Ahí modifico eso. Ya, entonces, ¿cuánto daría aquí? Ya, 9,43 uno de los catetos. Sí. Y el otro es 4. 4. Ya, datos para calcular la diagonal del prisma.
Ya, entonces, bueno, aquí yo voy a ocupar la misma fórmula, esta misma. Y después la vuelvo a copiar para reemplazar los datos que tengo ahí. Recuerde que acá esto es d al cuadrado. Ya, entonces aquí yo reemplazo el cateto 1 y acá el cateto 2. Ya como se entiende la lógica, voy a llegar y reemplazarlo abajo, ¿no? No me voy a dar tantas vueltas ahora. Pues ya entienden que el valor del cateto 1 se reemplaza donde está escrito cat 1. Ahí. Se reemplaza ahí. Y el 4 centímetros, que es el cateto 2, donde está escrito cat 2. Y ahora voy a necesitar calculadora para resolver esto. Porque esto no es tan fácil resolverlo mentalmente, ¿no? Necesito una calculadora. Y entonces en la calculadora voy a colocar los 9.43 y con esta tecla, sí, con esa tecla que está ahí, con esa yo puedo elevar a 2 y dejarla al cuadrado. Presiono y me da 88,92. Podría ser 93 si busco una aproximación bastante rebuscada, sería 88,92. Ya, entonces esto sería 88,92 y esto se mide en centímetros elevado a 2. Se borró todo. ¿Saben que no quería? Ya. Y el 4 es más fácil, pues esto es 16 cuadrados, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no es 16 centímetros cuadrados, 4 cuadrados? Ya. Ya, ¿qué harían ustedes ahora? Suma y raíz. Primero sumar, ¿no? ¿O no? Tengo que sumar estos números, el 88,92 y el 16. Sí. No sé si alguien ya lo calculó. 104.92. 104,92. Ya, 104,92. Ya serían 104,92 centímetros cuadrados. Y ahora le aplico raíz. Entonces acá me va a quedar que la diagonal va a ser la raíz de 104,92 centímetros al cuadrado. Ya, entonces ahora yo calculo la diagonal. Es decir, calculo la raíz de esa cantidad que está ahí. Entonces coloco raíz y al apretar esta tecla, chicos, con la que aparece el ANS, esa tecla, ahí está guardada, en este caso el último cálculo que realicé, que es el 104,92. Entonces yo le aplico y me da 10,24, que sería el diámetro. Y ahí tendría las dos diagonales calculadas. La diagonal del prisma y la diagonal de la base. Ahora, si yo quiero calcular el perímetro del triángulo que se forma, ¿se entiende cuál es el triángulo que se forma, no? Sería ese, ¿no? Es el triángulo que se forma ahí, pues, ¿no? Sí. ¿Cómo calcularían el perímetro ustedes? La suma de los tres lados. La suma de los tres lados. Entonces acá vamos a colocar datos para calcular el perímetro. Ya, entonces, ¿qué datos tendría? Yo aquí voy a inventar, voy a colocar un dato A por darle una letra. Puede ser la altura o no. Los cuatro, ¿no? Pero no, porque, por ejemplo, este lado de acá
yo lo puedo trasladar a través del prisma, pues lo puedo copiar acá, ¿o no? ¿Se entiende que ese que está ahí copiado yo lo puedo llevar acá? Encaja perfecto, ¿no? Ya, vale 4 entonces ese lado. Ya, y lo otro son las diagonales. Porque, por ejemplo, la última diagonal que calculé es esta, ¿no? Y también es un lado. ¿Sí o no? Ya, entonces la última diagonal que calculé es 10,24. Entonces yo voy a decir que el valor de B, por ejemplo, es el 10,24. Y puedo tener un último valor que es C, que sería la otra diagonal. Porque si yo voy a la figura, yo observo acá que aquí yo tengo este valor. ¿No es cierto? Y ese valor de ahí sería la otra diagonal. ¿Cuánto dio esa diagonal? 9. Ese es el valor, ¿no? Sí, 9.43. Y ahí tendría en este caso los lados. Entonces el perímetro no me toma. Ahí sí. El perímetro sería el A más el B más el C. Es decir, los tres lados. Entonces yo ahora lo reemplazo. Ahí se reemplaza el A. Aquí se reemplaza el B. Y aquí se reemplaza el C. Entonces el A, si yo inspecciono lo que es el A, yo sé que el A vale 4 centímetros. Entonces estos 4 centímetros yo lo coloco ahí donde está la A, en ese lugar. Entonces los copio y los pego. Lo mismo aplico yo con el B, que sería ese número. Ahí, ¿dónde está la B? Ya, pero eso lo saben ustedes, rey del derecho. Ya, y este, ahí. Y yo le lo ocupo para hacer animaciones. Animaciones básicas, sí, porque no soy pillo para hacer animaciones. Y lo pegamos. Y ahora sumamos. Y sumamos 4 más 10,24 más 9,43. Lo vamos a tener que realizar en la calculadora. En la calculadora, lógicamente, no puedo colocar centímetros. Tengo que colocar solamente los números. Como el 4. Después viene un más ahí. Ah, la pasé a borrar. Un más. Después viene 10,24. 10.24. Más el 9.43. Y obtenemos la solución que es 23.67. Eso me dio la suma. ¿Ya? 23 punto, ¿cuánto era? 67. 67. Ya. Y esto se mide en centímetros. Y ahí estaríamos terminados. Ah, no, parece que me piden el área, pues, ¿no? Sí, el área del triángulo. Pero el área del triángulo es la base por la altura. ¿No es cierto? La base, recordemos que la base sería la diagonal de la base del prisma. Del área. Entonces, la base serían los 9 y fracción. Y recuerde que aquí nosotros calculamos esa medida, ¿no? Y esa es la base. Y la altura, ¿cuánto vale la altura? ¿Saben ustedes, no? 4 centímetros. Bien, 4 centímetros.
Y aquí yo calculo lo que es el área del triángulo. Eso es lo que quiero saber. Aquí está arriba, parece. Por eso no me toca. Ahí sí. Área. Entonces, el área del triángulo es la base por la altura. Podría haberlo copiado, ojo. Y esto dividido en 2. Entonces ahora yo lo copio. Y lo que debo reemplazar es la base y la altura. Entonces aquí yo tengo la base. Y acá tengo la altura. Entonces, base. Ahí. Eso es lo que va en la base. 9.43. Altura. Ese número. Ahí. 4. Y resuelvo. Bueno, como son decimales, creo. Calculadora. Entonces la calculadora me dicen que primero tengo una fracción. Entonces coloco la fracción, que serían los 9.43. Esto lo multiplico. Ahí. Por los 4, ¿no? Y con esta tecla bajo, o también con esa bajaba. Mira, ahí estaba. También puedo bajar con esa, ¿no? En todo, ¿no? Y con esa tecla, como vimos, daría el resultado. En decimal. 1886. No sé qué calculadora tienen ustedes. ¿O no tienen calculadora ustedes? Dímelo cuadrado, qué área, ¿no? Pero ahí me comí el igual. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay pregunta? Claro, por lo menos. No, ya, vamos a... Dígame. ¿Cómo se sacó el 18.86? Que no me quedó claro bien con la calculadora que... ¿Qué calculadora tiene usted? ¿Tiene otra? Tengo una casi similar a la que está en la tele, la que tiene usted en la pantalla. Ya, no, sí está bien. Puede estar perfectamente siguiendo la clase en una tele, ¿no? Sí, no. ¿Sí o no? Sí, po. Ya, entonces, mira, lo que pasa es que primero puedes resolver lo que está en el numerador. Numerador quiere decir en la parte superior de la fracción, eso. Eso que está ahí es lo que está ahí en esa parte de la calculadora. Entonces tú resuelves eso. ¿No es cierto? Y después yo puedo resolver lo que estaba, escribirle a la calculadora lo de abajo. Entonces el resultado de arriba lo divido en 2. Ah, bien. Es decir, podría también haber dicho 9.43 por 4. Y ese resultado, ¿no es cierto? Ese número que está ahí es el resultado de esto que está acá arriba. Es decir, eso da como resultado eso. Ya, los 37.70. Sí. Entonces, y eso yo lo puedo dividir en 2, porque acá aparece un 2, porque está dividido todo eso en 2, ¿no? Sí. Y serían los 1886, lo mismo. Pero acá lo dice que la calculadora hiciera todo el procedimiento. Que la calculadora multiplicara primero lo de arriba y ese resultado después lo divide en 2. Hace todo el procedimiento de la calculadora de una. ¿Ya? Ya.
Y entonces después vamos a ver estos problemas, que son problemas con regularidades. Entonces, por ejemplo, esta fórmula hace que esto sea facilísimo, ¿ya? Que es una progresión aritmética en este caso. ¿Ya? Entonces lo voy a ver sin la fórmula primero. Entonces dice, tengo que observar la siguiente secuencia. Acá primero, ¿cuántas pelotitas tengo en esta figura? 4. Ya 4. Ahí tengo 4. ¿Y acá? 7. 7. ¿Y acá? 10. 10. Ya. Entonces, yo acá voy a hacer una tablita porque me piden en la figura 8. Entonces yo tendría que dibujar la figura 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa con la figura 289? No voy a estar dibujando hasta la 289, pues, ¿no? Porque tiene una tendencia esto. ¿Cuál es la tendencia que ven ustedes aquí? Que va de 3 en 3. Que va en 3, 3. Es decir, cada figura aumenta 3 pelotitas más, pues, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, si yo hago una tabla... A ver, ¿dónde inserto tabla aquí? Ya, por ejemplo, si yo inserto una tabla... Yo inserto una tabla. Aquí yo puedo colocar... voy a colocar la figura 1, la figura 2, la figura 3... Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la figura 1... Y la figura 1 tiene 3, pues, ¿no? La figura 2, ¿cuánto tiene? Me dijeron. 7 me dijeron, parece, ¿no? La figura 3, ¿cuántas tiene? 10. 10. ¿Tiene Entonces, 4 la 1? perdón, 4, sí. Ya, me he equivocado ahí. ¿Y la 4 cuánto tendría? 13, ¿no? Sí. Después la 5 tendría 16. 16, porque va a cada figura se le agregan 3 pelotitas. Una arriba, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿no? ¿Sí o no? Siempre 3 más 1. 3 más 1, excelente, bien, bien, bien. Entonces, usted me dio otra idea. 13, 16, 19. Mire, vamos a... Y aquí podría yo calcular serían 21, y ahí tengo la octava, po. ¿O no? Serían 21 más 1. 24, ¿no? Porque va en 3 en 3, pues cada vez le sumo 3, ¿o no? Creo. 4... Son 22, profe. ¿Ah? Siempre es más 1. A ver, pues voy a verificar. 21 más 1. Serían 4 más 3 son 7, 7 más 3 son 10, serían 13, 16, 19. Ya, este está mal, ¿no es cierto? 22. Ese sería 22. Es la tabla del 3 más 1. 22. Y estas serían 25. 25, ya. Entonces la respuesta de 25 es una de las preguntas que preguntaban acá, a la figura 8, ¿no? Se pudo hacer con la tabla. Entonces uno de ustedes me dio un dato importante, me dice que es más 1. Sí. Ya, entonces esa es la lógica que tiene que ocupar. Entonces usted me dice que 1 más 3. Entonces acá sería 1 más 3 más 3. ¿O no? Sí. Eso me están diciendo ustedes. Sí. Ya, y acá van a observar otra cosa más. Ya. No sé si alguien lo observó. Porque siempre voy sumando 3. Sí. Ya no voy a seguir más porque no me alcanza mucho. Elevarlo. Más 1. ¿Cómo? Es mejor elevar el 3 y después agregarle el 1. Claro, es como una multiplicación. No, como es... 8 por 3, 24 y le agregáis el 1, ¿no? No, o sea, no es que tenga que elevar, porque para que tenga que elevar, lo que me está diciendo usted es que acá tiene que haber un por. Ahí lo elevaría, ¿o no? Claro.
pero no tengo un por. Por ejemplo, en la 6 sería 6 por 3, 18 y una 19. Así es. Sí, 1, 2, pero miren, fíjense. Mire, aquí yo tengo un solo 3. ¿En qué número tengo acá? El 1. 1, Ya. ¿Acá cuántos 3 tengo? 2, 2. Y acá tengo el 2, ¿no? ¿Acá cuántos 3 tengo? 3. 3. Y ahí está el 3. Acá tengo supuestamente 4. Ya. Y acá supuestamente tengo 5. Y acá el 6 me dice que tengo que tener 6, 6. 6, 3, perdón. Y acá el 7, 7, 3. Y el 8 serían 8, 3. Claro. Entonces, a lo que quiero llegar yo, que acá yo puedo generalizar esto. Si yo lo quisiera generalizar como una fórmula. Porque eso necesito para responder la CEPO. Entonces, profe, sería 3 por... ¿Cuánto me daría 289? Sí, pero ¿cómo lo podéis generalizar como una fórmula? Cosa que yo reemplace, por ejemplo, la idea mía es reemplazar el número de acá. Por ejemplo, reemplazar el 4. Y yo reemplazar el 4, yo obtener el 13. Eso se va a dar. ¿Cómo? Mira, te doy una pista. ¿Dónde está la clave? Alguien me dijo que tenía que elevarlo, pero no es elevarlo. Es otra operación. Mira, la clave está aquí. Fíjate ahí. Multiplicarlo. Multiplicarlo. Ya. ¿Y multiplicarlo por cuánto? Por el número que... Por el número de adelante, ¿o no? Claro. Ya. Sumarle 1. Ya, y sumarle 1. Entonces lo que me está diciendo usted, que para llegar al 13, yo puedo decir que es 1 más 3 por 4, que se repite 4 veces, ¿no? 3 por 4, 2, arriba. Ya. Pero, miren lo que voy a hacer acá. Yo voy a hacer que este número de acá sea n. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el 1 más qué? Más 3X. Más 96. Más 3n. Bien, perfecto. Más 3N. Más 3n. 3 por N más 1 también. Sí. 3n. Porque ahí el n quiere decir la cantidad de veces que se repite el 3. Aquí se repite 8 veces. Y ahora yo lo puedo comprobar. Entonces yo la fórmula que llegué, que me dijeron ustedes, la fórmula es, en este caso para obtener el valor final, en este caso la figura final, ustedes me dijeron que la figura final es en este caso el 1 más 3n. Esa es la fórmula para llegar en este caso a la cantidad de piezas que tiene la figura final, ¿o no? Sí. Ya. Entonces podemos comprobar, pues, si efectivamente, ¿qué pasa si yo quiero ver la figura? ¿Cuál es la última figura que vi acá? La figura 3. Esto sería una comprobación, porque aquí yo puedo comprobar si eso que te dije ahí está bien, pues, a ver, comprobación. Obviamente va a cuadrar, sí. La comprobación sería en este caso el 3, dije. El 3 es el valor del n. Entonces sería 1 más 3 por 3, ¿no? ¿Sí o no? Reemplazarlo en la fórmula, ¿no? Que la fórmula sería en este caso la figura número n, por colocar algo. Es 1 más 3n, me dijeron ustedes, ¿no? ¿Sí o no? Y esto me tiene que dar, me dice que la figura 3 tiene que ser 10 el resultado. ¿Y esto es 10? Sí. Y me doy cuenta que si yo aplico esto, cambiando el 3, porque el 3 toma el valor de n, obviamente me va a dar los mismos valores que me dan acá. Entonces ahí yo puedo responder cualquier pregunta.
Ya, entonces, si alguien me pregunta, ¿pero qué tiene que ver esta fórmula? Resulta que esta fórmula es para hacerlo esto más fácil. Resulta que si yo ocupo esa fórmula, yo esto lo calculo de una nomás. Porque, por ejemplo, yo para ocupar esa fórmula, yo solamente necesito, miren lo que necesito. Yo solamente necesito saber la diferencia que hay entre estos números. Entre cada número hay una diferencia constante, ¿no? Y eso quiere decir que es una progresión lineal. Si la diferencia entre el 4 y el 7, entre el 7 y el 10, entre el 10 y el 13, entre el 13 y el 16, y el 16 y el 19 es la misma diferencia, yo puedo aplicar esa fórmula. ¿Es la misma? ¿O no es la misma? La misma. Es la misma. Entonces, como es la misma, yo puedo aplicar la fórmula de forma directa. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Entonces acá, ¿qué es lo que necesito? D es la diferencia. Es una diferencia constante y una diferencia de 3, ¿no? El A sub 1 va a ser el primer número que tenga yo. El primer número que tenga es tengo el 4 primero, ¿no? Sí, el 4. El 4 es el primer número. Entonces ese 4 se reemplaza ahí. Y la diferencia, que es el 3, recuerde, el 3 es la diferencia, se reemplaza en la n. Perdón, en la d. En la d, no en la n. La n que debe quedar expresada. Ya, entonces si yo reemplazo, acá reemplazaría el 4 y acá reemplazaría el 3, ¿no? Claro. Y ahora tendría que resolver esto yo. Y aquí esto se hace, si me cumple esa condición de que la diferencia es constante, yo puedo aplicar esto. Entonces acá me quedaría 3n, 3n menos 3, ¿no? ¿Sí o no? Y si resuelvo esto, 4 menos 3, ¿cuánto es? Y esto lo puedo, sería 1. Lo paso acá. Sería 1. Y ahí me queda lo mismo, ¿no? Entonces algunos de ustedes me pueden decir, no, pues, profe, no le dio lo mismo. No, porque en el otro era 1 más 3n, pues, ¿no? ¿Sí o no? Y acá no, pues le dio 3n más 1. Es distinto, ¿no? No, porque hay una propiedad que se llama conmutativa, que en este caso yo puedo escribir la suma en otro orden y sigue siendo la misma suma, ¿no? ¿Correcto eso, no? Sí. Y entonces ahora yo tengo la fórmula, y con la fórmula yo puedo responder lo que quiera. Porque me dicen, ¿cuántos puntos tendrá a los 8? Yo reemplazo en la n el número 8. ¿Cuánto tendrá a los 56? Reemplazo el 56 en la n. ¿Cuánto tendrá a los 289? Reemplazo el 289 en la n. ¿O no? Entonces, si acá n vale 8, si n es igual a 8, yo ocupo esta misma fórmula. Y con esto termino. Y aquí coloco el 8. Y ahí resuelvo esto. Ya no sé cuánto es eso. Serían 3 por 8 más 1. 25 no había dado, ¿no? Si se lo habíamos calculado ya. Sí. Y después me dicen cuando n vale 56. Entonces si n es 56, entonces aquí, y ahí coloco el 56. ¿Cuánto da con 56? Serían 3 por 56 más 1. 169. Ya. Ya, yo dejo hasta ahí nomás.